Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a enseñar a realizar este cardigan que tiene burbujas en las mangas que quedan divinas. Está tejido con la técnica de crochet en una sola pieza y sin costuras. Queda sumamente prolijo. Como pueden ver, me queda medio sueltito al cuerpo. Yo quería lograr este efecto, pero también les voy a enseñar a que lo hagan con el calce que deseen y en las medidas que necesiten o que más les guste. Les cuento también que está compuesto de puntos básicos, lo que lo hace sencillo en su confección y se teje sumamente rápido. Acompáñenme a realizar esta prenda. Buenas, gracias por estar en este espacio. En el día de hoy, como ya les adelanté, les voy a enseñar a tejer este cardigan que tiene este detalle hermoso en este punto con forma de burbujas, ¿sí? Aunque no parezca, les voy a enseñar a tejer una prenda básica. ¿Sí? Ya les voy a decir por qué. Antes de continuar, las invito y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. De esta manera me ayudan un montón, es una forma de apoyar mi trabajo. Y también, si así lo sienten, pueden colaborar con un cafecito. Los datos de cafecito los encuentran en mi perfil de Instagram y en mi perfil de TikTok. Y con estas colaboraciones me ayudan a solventar los gastos del material y también a invertir en nuevos materiales para seguir creando contenido gratuito para ustedes. Bien, continuando, como ya les decía, es una prenda cuya estructura es básica y la particularidad yo se la di con el talle de las mangas. Ustedes pueden hacer la manga como ustedes deseen. Si siguen haciendo la manga con el mismo punto que tejen acá, van a tener una prenda clásica. Una vez que lleguen al puño pueden hacer las disminuciones como ya les voy a explicar y hacen el puño igual y sería una prenda más clásica, ¿sí? Tengan en cuenta que la base de esta prenda es lo que sería el canesú. Luego, ya de ahí deciden cómo quieren hacer las mangas, qué largo quieren darle, si quieren que sean más anchas o más angostas y el largo de la prenda. Si la hacen súper larga pueden hacerse tipo sacón, pueden obviar hacer las mangas, ¿sí? Y de esta manera hacer una remera o un chaleco, pueden hacerle este detalle del cuello y de las vistas o no. En este caso, si quisiera podría haberle hecho ojales porque me cierra perfecto para que los tengan. Yo no se lo hice, pero les voy a enseñar cómo hacer los ojales al final del video, ¿sí? También consideren que, como ya les dije, esta estructura es básica, la tejemos desde arriba hacia abajo y la ventaja que tiene es que la podemos ir probando a esta prenda a medida que avanzamos con el tejido y si hay algo que no nos gusta nos permite hacer las modificaciones a tiempo, ¿sí? Bien, otra cosa que tienen que considerar es que, bueno, como ya les dije, está tejida en una sola pieza, sin costuras, lo que le da suma prolijidad a la prenda y aunque no parezca, también la hace más sencilla. Bien, en relación a los materiales, yo utilicé este hilado acrílico que es liviano, es súper resistente y que es una prenda de abrigo. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes deseen. También si lo quieren hacer tipo primavera-verano pueden usar algodón y también usar números de aguja mucho mayores, sobre todo para lo que es la manga, para que le quede una prenda más liviana. Si el tejido les queda muy compacto siendo de algodón les va a pesar mucho más y quizás no sea cómodo, pero eso será decisión de ustedes. En relación al calce de la prenda, si bien yo les voy a enseñar a tomarse las medidas y hacerla como quieran a su prenda, ¿sí? Ya sea más angosta, más suelta, todo va a depender de lo que ustedes quieran lograr. Piensen primero antes de empezar cómo quieren que sea esta prenda. En mi caso yo quería que me quede holgadita, tanto para ponerme más ropa debajo como para que me quede más cómoda, ¿sí? Entonces ustedes pueden decidir que les quede más al cuerpo o más suelta, en este caso sería un término intermedio. Bien, tengan todo esto en cuenta al momento de realizar su diseño. Otras modificaciones que pueden hacer es agregarle parches, bordarlo, hacer algún tipo de punto con trencitas acá o también en esta parte si es que no hacen el punto burbuja, ¿sí? También pueden hacerlo todo cerrado. Bien, esto será decisión de ustedes. Dejen volar su imaginación y permítanse crear con esto que les voy a explicar hoy. A continuación les voy a hablar sobre los materiales, cómo tomarse la base, la medida inicial y cómo continuar. Les voy a hablar sobre cada una de las piezas que componen esta prenda y voy a dar todos los detalles a lo largo del proceso. Así que espero que lo disfruten. Sobre la mesa tengo los materiales que utilicé para realizar mi prenda. Por un lado, el hilado que es 100% acrílico, tijera o tijerín, agujas de crochet, ya van a ver por qué tengo dos,
marcadores de punto y cinta métrica. Una vez que elijan el elemento de medición que van a utilizar tanto para tomarse las medidas como para calcular la muestra, siempre utilicen el mismo para evitar que las medidas varíen. Ahora, con respecto al hilado pueden usar cualquiera que ustedes deseen. Lo importante es que cuando quieran hacer las burbujas traten de que les quede una trama abierta, ¿sí? Es decir, que elijan un número de aguja mayor al que recomienda el hilado para que les quede una burbuja más grande, como más pomposa, ¿sí? Si les queda muy apretado el punto, entonces les va a quedar como una burbuja aplastadita y chiquita y no queremos eso. Bien, ahora les voy a contar por qué tengo dos números de aguja. Elegí dos números de aguja para los puntos que componen mi cardigan. Voy a tratar de apoyarlo allá. A ver, ahí, para que ustedes puedan ver que por un lado tengo el punto del cuerpo del cardigan, ¿sí? Y por el otro lado tengo el punto burbuja, ¿sí? Para que me quede la trama bien cerradita, siendo que elegí una prenda de abrigo, opté por una aguja número 4. Para lo que son las burbujas, opté por un número de aguja mayor, que en este caso sería 5,5. Si hubiese elegido un número más grande, también hubiese quedado bien. Ustedes pueden hacer la muestra para de esta forma calcular el tamaño de las mangas y la cantidad de puntos que van a necesitar de base para cada una de ellas. Ahora, en relación a mi hilado, quería hacerles una mención especial. En este caso, mi hilado se recomienda para agujas de crochet número 5,5 o 6. ¿Qué sucede? Yo hice la muestra primero con mi aguja número 5,5 y este punto me quedó muy abierto para mi gusto o para lo que yo quería realizar, ¿sí? Por eso opté por un número de aguja más chico. Les voy a mostrar cómo yo compruebo también esto sin tener que realizar la muestra. Este es mi número de aguja 5,5 y mi hilado que se recomienda para este tipo de aguja. Si yo lo mido, pueden ver que la punta del ganchillo sobresale al hilado. ¿Cómo lo mido? Tomo el hilado y lo trabo en el ganchillo. Esto me da la pauta de que quizás necesito un número de aguja menor o tejer con un hilado más grueso para que la trama me quede cerrada. Entonces yo tomo una aguja, esto con la 5,5 que recomienda el hilado. Tomo mi aguja número 4 y noten la diferencia, cómo queda al ras el hilado y la punta de mi ganchillo. Por eso me quedó la trama de esta manera. Ahora, como ya les dije que esta trama tiene que quedar cerrada, por eso decidí utilizar un número de aguja mayor. Bien, porque queda muy cerrada y si no iba a perder volumen las burbujas. Ustedes tienen que hacer dos muestras al momento de realizar esta prenda, si así lo desean. En mi caso, yo fui variando el número de aguja para que me quede de esta manera. Ustedes pueden tejer siempre con la misma y decidir que la trama le quede más abierta. Eso va a depender también de la mano de quien teje, ¿sí? Hagan las muestras que correspondan, tanto para lo que es el punto que corresponde para el cuerpo de nuestro cardigan como para el punto con burbujas. Y también pueden hacer una muestra del punto elástico, que en este caso, bueno, acá me quedan esconder las hebritas todavía, que en este caso yo utilicé nuevamente mi aguja más pequeña para que me quede más cerradito, ¿sí? Lo mismo que el cuello y las vistas. Es una elección personal. Ahora, en relación a los marcadores de puntos, yo no los utilicé, ¿sí? Pero si ustedes necesitan, pueden usarlos y les van a servir tanto para marcar el canesú, van a necesitar varios de ellos, como para después poder hacer lo que es el elástico del cuello y las solapas, ¿sí? También los pueden utilizar para señalizar el inicio y el final del tejido circular de las mangas. Bien, dicho todo esto, si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios y si no, seguimos con el tejido. Ahora les voy a explicar cómo dar inicio a esta prenda. Este primer paso para mí es el más importante de todo el proceso, pero también es muy sencillo de realizar. Solamente tienen que prestar un poco de atención. Previo a esto tienen que considerar si ustedes quieren que su prenda les quede más holgada, más suelta o más ajustada, más al cuerpo, ¿sí? En mi caso es una prenda intermedia, ¿bien? Una vez que toman esta medida de base, prácticamente después la prenda se teje sola. Y vamos a separarla en distintas partes, que son los dos delanteros, la espalda y las dos mangas. Y a medida que vamos tejiendo estas piezas, nos podemos ir probando la prenda para ver cómo nos queda.
cuando terminamos el canesú, que es la parte inicial, antes de separarlo en cada una de sus piezas, nos tiene que llegar más o menos a la mitad del pecho. De ahí hacemos la unión para que se nos formen las dos sisas, ¿sí? Donde vamos a hacer las mangas. Y la podemos probar para ver si nos ajusta, si nos queda bien, si necesitamos que sea más grande, si necesitamos restar algunas vueltas para que nos suba un poco el canesú. Bien. Y luego, cada una de las piezas que vamos tejiendo la podemos ir probando para ver cómo nos queda. En mi caso yo dejé algunos centímetros menos de largo porque después sumé elásticos. Ustedes pueden darle el largo que deseen y hacer el ancho del elástico como ustedes quieran. Bueno, para comenzar entonces tenemos que hacer una cadena de base. Voy a tomar el hilado con el que estoy tejiendo, que ya le hice un nudo corredizo, y la aguja con la que voy a tejer mi canesú. Tengan en cuenta que yo utilicé dos números de aguja, uno para lo que es el canesú y las terminaciones y la parte del cuerpo, ¿sí? Y otra para las burbujas de las mangas, porque quería que me quede bien abierta la manga, o sea, bien flexible, y quería que la trama del resto de la prenda me quede bien cerrada. La tensión que voy a utilizar para tejer esta cadena de base tiene que ser la misma con la que voy a tejer el canesú. Tengan en cuenta eso, ni más ajustada ni más floja, porque va a quedar con una irregularidad diferente el cuello. Entonces voy a empezar a hacer una cadena simplemente de base, hasta obtener un largo que ocupe lo que sería el contorno de mi cabeza. Ahora les voy a mostrar, voy a avanzar con esta cadena y les voy a decir cómo seguimos. Bueno, acá yo ya terminé mi cadena de base, le puse un marcador para que no se deshaga, subí un poco la cámara para que puedan ver bien. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para medirse ahora el cuello? Se tienen que medir lo que es el contorno de la cabeza en realidad, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Tienen que pasarlo por la parte de acá de la cabeza y luego por esta parte, como si fuese una vincha, ¿sí? Entonces, tratan de que quede derecha, así que no se retuerza, se la pasan por atrás y se miden. Tiene que llegar justo, ¿sí? A mí me queda justo ahí. No les tiene que quedar ni muy suelta, ¿sí? Ni muy ajustada, porque eso va a repercutir en la medida del cuello. En mi caso luego le añadí un elástico al cuello, por ende no era un cuello que me quedara muy ajustado, porque si no iba a ser un elástico como mucho de una sola vuelta y de un punto corto para que no me apriete más a la circunferencia del cuello. Bien, ustedes pueden tomar esta medida inicial con esta cadena de base y probársela 3 veces, ¿sí? Para ver si les falta o les sobra. Si ustedes sienten que les queda muy ajustado, dan unos puntos de más. Si sienten que les queda muy flojo, restan algunos puntos, ¿bien? Ahora, en mi caso, yo tengo 70 puntos de base y ahora les voy a mostrar cómo tienen que hacer el cálculo para distribuir este número en cada una de las partes. Tomando como referencia estos puntos de base que acabamos de calcular, ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo por la cantidad de piezas de nuestro cardigan y que nos quede de manera equitativa. Yo acá lo que hice fue dibujar a modo ilustrativo lo que sería el cardigan si lo apoyo de frente, para que se den una idea de cuáles son las piezas que lo componen. Vamos a contar primero uno de los delanteros. Bien, sería nuestra primera pieza. La segunda sería la manga u hombro. Luego tenemos la espalda, ¿sí? Que acá no se ve porque el dibujo está de frente. Luego tenemos la segunda manga u hombro y quinta y última el segundo delantero. Bien, recuerden que esto se teje de manera circular. Entonces ahora voy a enseñarles cuáles van a ser los cálculos que vamos a realizar para que estos 70 puntos iniciales se dividan en cada una de estas 5 piezas que componen el cardigan. Lo primero que voy a hacer es tomar este número inicial y dividirlo por 5. En este caso me da 14. Este resultado va a representar lo que serían cada uno de los hombros o mangas. Ahora voy a tomar nuevamente mi número inicial y lo voy a dividir, pero esta vez por 2. Y en este caso me va a dar 35. Este número no lo vamos a utilizar para alguna de las piezas, sino que lo vamos a usar para seguir realizando cálculos. Entonces, voy a tomar este 35 y le voy a restar los puntos del hombro, que serían 14. 35 menos 14 me da 21. Y acá sí obtuvimos el número de base de otra de nuestras piezas, que sería la espalda. Bien. Ahora,
Si divido la espalda por 2, voy a obtener, que sería este de acá, lo que sería mi delantero. ¿Sí? Acá voy a hacer una salvedad. Lo que voy a hacer es trazar una línea para que puedan diferenciar ahora lo que les voy a decir. Cuando nos dan como resultado decimales en cualquiera de estas piezas, ya sea que se trate de los hombros o mangas y la espalda, lo que vamos a hacer es redondear para abajo. En este caso no me dio con decimales, dejo los números tal cual están. En cambio, en la parte de abajo, como me dio con decimal el delantero, voy a redondear para arriba. Entonces este 10,5 se va a transformar en 11. Y esto va a ser mi delantero. Entonces acá ya tengo las medidas de base para cada una de mis piezas. Bien, vamos a hacer la suma entonces de estos puntos. Empecemos con el primer delantero, que sería de 11. Luego, perdón, el primer delantero, luego lo que sería la manga u hombro. Ahí tenemos 14, la espalda, que sería 21. Ahora repetimos el otro hombro, que sería 14, y nuevamente el último delantero, que sería 11. Bien, acá tengo 11 más 14 serían 25, por 2, 50, más 21 serían 71 puntos de base. Bien, no me da 70, pero sí 71, que es aproximado. Estos números por lo general dan aproximados, ¿sí? Si tenemos algún número más o menos está bien. Ahora, cuando es mucha la diferencia es que hay algo que calculamos mal, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tejer considerando estos números que les acabo de explicar. Una vez que nos tomamos la medida básica y distribuimos los puntos de la manera que corresponde, vamos a empezar nuestro tejido con la cadena inicial. Voy a hacer entonces un nudo corredizo, tomo mi hebra de esta manera, hago un bucle, ¿sí? Colocando la hebra corta encima y ahora doblo el bucle para pasar la hebra larga dentro de él. Y voy ajustando en la medida que deseo. Esta cadena inicial la voy a tejer con la misma tensión que teja el resto de mi prenda, ¿sí? Hago esta salvedad porque a veces tejemos la cadena inicial de manera más suelta. Yo no lo voy a hacer. Bien, quiero que me quede con la misma tensión, ¿sí? Si la hago muy suelta, quizás me quede un poco desbocado el cuello. Si la hago muy ajustada, quizás la parte del cuello se me frunce un poquito. Si la tengo que hacer con la tensión normal, con la cantidad de puntos de base que yo ya calculé, en este caso 71. Y voy a hacer mi cadena de esta manera. Una vez que tengo el nudo corredizo, pongo mi ganchillo dentro y hago una lazada sobre el ganchillo y paso dentro. Lazada y paso dentro. Acá tengo 2 y tengo que llegar a 71. Lazada y paso. Lazada y paso. Voy contando los puntos y si necesito contarlos después para asegurarme que estén todos y cada uno de ellos, cuento los puntos que están desde el nudo hacia arriba donde se forman esas B corta. Cada B corta sería un punto. El punto o el bucle por el que paso mi ganchillo no cuenta. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Así hasta tener 71. Tengan en cuenta, y esto es muy importante, que pueden ir sujetando su cadena a medida que tejen, ¿sí? Para que no se desenrosque. Acá ya tejí los 71 puntos que se corresponden con mi cadena inicial. Antes de continuar, revisa que no haya quedado ningún punto irregular, que no haya quedado torcida, ¿sí? Y ahora voy a dar los puntos de subida para el punto que voy a utilizar, que es la media vareta extendida, que a mí me encanta porque es esponjosito, ocupa bastante lugar y es intermedio entre la media vareta y la vareta. En este caso, las cadenas de subida que yo voy a utilizar no las voy a contar como punto en ninguna de mis vueltas, ¿sí? Esto es una cuestión que cada una elegirá. Por lo general, si utilizan medio punto o media vareta, las cadenas no cuentan como punto y con la vareta, vareta doble y demás, por lo general las cadenas de subida cuentan como punto. Esto cada una lo decidirá. En este caso, mis 2 cadenas de subida no van a contar como punto. Entonces voy a subir con 2 cadenas y voy a empezar a tejer a partir de la tercera, ¿sí? El primer punto que sí contaría para mis 71 puntos. Entonces, como ya saben, tenemos la distribución de puntos
que tenemos para el delantero 11, para el hombro 14, para la espalda 21, el segundo hombro 14 y el segundo delantero 11. Entonces vamos a empezar. Voy a hacer una lazada y hacemos la media vareta extendida de esta manera. Voy a tomar el tercer punto después de la aguja, pincho, saco hebra, lazada y en lugar de cerrar para hacer una media vareta voy a cerrar el primer bucle, voy a hacer una lazada y voy a cerrar. Acá tengo mi primer punto. Para hacer mi segundo punto repito esto mismo, ¿sí? Hago una lazada, pincho el punto que corresponde, saco una lazada, hago una lazada nuevamente, cierro un bucle, lazada y cierro. Repito, lazada, pincho, saco hebra, lazada, cierro 1, lazada, cierro 2. Acá tengo 3 puntos, voy a tejer hasta tener, como ya les dije, 11 de mi delantero. Entonces tengo 4, 5 y 11. Algo que no me quiero olvidar de mencionar es que en la primera vuelta vamos a hacer aumentos, pero únicamente mediante cadenas, ¿sí? Luego vamos a realizar aumentos tejiendo medias varetas extendidas y cadenas. Bien, yo acá tengo mis 11 puntos, entonces voy a hacer una cadena al aire, solita, y ahora voy a tejer de manera continua mis 14 puntos. Un punto por una cadena, ¿sí? Hasta tener 14 puntos más. Y 14. Hago una cadena al aire y ahora tejo los puntos de mi espalda, que serían 21. ¿Sí? Continúo con la cadena siguiente y cuento 21 puntos. Y 21. Ahora voy a tejer el segundo hombro, hago una cadena al aire solita y tejo acá mi primer punto de los 14 que corresponden al segundo hombro. 1, 2 y 14. Una cadena al aire y empiezo a tejer mis 11 puntos del segundo delantero para finalizar. 1, 2 y 11. Bien, como recuerdan, vamos a utilizar marcadores de punto que yo los tengo por acá. Les dije anteriormente que podíamos usar desde 1 hasta 5 o 6, ¿sí? O más también según los que querramos marcar. Si queremos marcar el inicio y final de cada vuelta, vamos a tener que utilizar 6 marcadores, bien, en esta primera parte del tejido. Ahora les voy a mostrar por qué. Y para donde tenemos las cadenas de subida, vamos a marcar ya, lo podría haber hecho antes, para saber dónde realizar los aumentos, ¿sí? Voy a marcar acá, perdón, las cadenas de subida, no, las cadenas al aire. 1, 2, 3, y 4. Que acá voy a realizar los aumentos que hacen mi manga raglan, ¿sí? Bien, acá tengo otro marcador más. Si ustedes, yo no lo voy a usar, pero ustedes pueden hacerlo. Vamos a subir con 2 cadenas, giro el tejido, y como estas cadenas no cuentan como punto, voy a empezar a tejer acá, en este primer punto. Si mis cadenas contaran como punto, empezaría a tejer acá, ¿sí? Ya que el punto donde están las cadenas contarían como punto. En mi caso, como no cuentan, voy a empezar acá mismo, ¿sí? Hago una lazada, pincho, saco hebra, lazada, cierro 1, lazada, cierro 2. Y acá voy a contar lo que sería mi último punto a tejer. Bien. En mi caso no va a hacer falta, así que no lo voy a utilizar, pero ustedes pueden marcarlo, ¿sí? De esta manera. Bien. Voy a empezar tejiendo mis 11 puntos del delantero, como ya les dije. Ahora voy 2, 3. Ustedes pueden ir cortando cada tanto los puntos, pueden ir anotando los aumentos para saber con cuántos puntos tienen que encontrarse en cada sector del tejido a medida que van avanzando, ¿sí?
De esta manera van a saber si se comieron algún punto, si tejieron algún punto de más. Bien. Entonces yo voy a tener acá 10 puntos y mi punto número 11 lo voy a tener acá. ¿Sí? Contemos entonces 2, 4, 6, 8, 10. Lo voy a tener acá. ¿Sí? Donde estaría ya en la pancita este huequito, acá voy a tener mi punto número 11. Bien, recuerden, eso es muy importante. Ya sea que empiecen tejiendo acá o no, el último punto de cada una de las partes va a terminar cerca del huequito. Voy a sacar mi marcador y voy a empezar con el primer aumento. ¿De qué manera lo voy a hacer? Ahora los aumentos no solamente van a ser cadenas al aire, sino que van a tener dentro de este huequito un punto, el que acá hayamos elegido, en este caso mi media vareta extendida, una cadena y una media vareta extendida. ¿Sí? Entonces hago mi media vareta, una cadena al aire y media vareta. Estas dos medias varetas las voy a hacer pasando por debajo de la cadena al aire. ¿Sí? Voy a marcar nuevamente la cadena al aire que acabo de tejer y ahora voy a seguir tejiendo mis 14 puntos del hombro, que los voy a empezar a tejer acá. Recuerden que el punto número 14 lo termino cerca del huequito del final. Bien, entonces voy 2, 3 y 14 que lo voy a tejer acá. ¿Sí? Ahí. 14. Bien, ahora voy a hacer mi segundo aumento de esta vuelta. Voy a sacar mi marcador y voy a tejer los dos puntos de aumento separados por una cadena al aire. Dentro, pasando por debajo de esta cadena al aire, lo que sería el huequito. ¿Sí? Tejo mi punto, cadena al aire y mi segundo punto. Marco nuevamente el aumento para encontrarlo con mayor facilidad. ¿Sí? Y empiezo a tejer ahora mi espalda acá. Bien, mis 21 puntos. Y 21 que lo tejo acá. Ya casi terminamos esta segunda vuelta. Voy a sacar mi marcador y voy a hacer mi aumento en el que voy a tejer 3 puntos donde está este huequito. ¿Sí? El primero es el punto que vengo haciendo, que es media vareta, cadena al aire y la media vareta extendida. Y ahora empiezo lo que sería mi segundo hombro. ¿Sí? Voy a marcar nuevamente, no se olviden, la cadena al aire y empiezo a tejer mis 14 puntos acá. Y 14, tejo el último aumento de la vuelta, sacando el marcador y realizo media vareta, cadena al aire, media vareta por este huequito, marco nuevamente y ahora sí tejo mis últimos 11 puntos de la vuelta. Así empiezo acá, 2, 3, 10 y el punto número 11 que va a estar acá. Bien. Ahora subo con 2 cadenas, giro y empiezo a tejer acá mismo. Recuerden que no cuentan como punto. Voy a dejar esto en suspenso un momento y les voy a mostrar cómo va quedando. ¿Sí? Acá se pueden ver los dos delanteros, los hombros y lo que sería la espalda. Yo voy a seguir tejiendo, realizando los aumentos como corresponden. ¿Sí? Recuerden que cuando lleguemos a cada marcador, en ese huequito tenemos que tejer la media vareta extendida, la cadena al aire y la media vareta extendida. ¿Sí? En este caso yo ya tendría que tener 12 puntos acá. Bien. Acá tendría que tener 2 más, o sea que tendría 16. Acá tendría 23, 16 y 12. ¿Sí? Por la cantidad de aumentos que voy teniendo. Ustedes pueden ir marcando estos puntos que van agregando para saber más o menos con cuántos puntos se tienen que encontrar en cada vuelta y saber que no hicieron ningún aumento o disminución de más.
Bien, yo voy a seguir tejiendo hasta que llegue al largo aproximado de donde se encuentre mi busto. Bueno, acá tengo ya avanzado lo que sería mi canesú. Tejí 17 vueltas y lo que hice fue agarrar marcadores, ajustar donde estaría la sisa, que sería acá y acá, ¿sí? Por acá estarían las mangas, y acá se diferencia el delantero y la espalda, ¿sí? Entonces lo sujeté con marcadores y me lo probé. ¿Qué es lo que tienen que prestar atención? Bueno, primero sería lo que es el largo, ¿sí? Yo con este largo me aseguro que me llegue hasta lo que sería la mitad del pecho, ¿sí? Un poquito más abajo de la axila en esta altura. Me tengo que fijar que me cubran las solapas de acá adelante, lo que sería el busto, que no me tire de espalda y que no me moleste la unión de la sisa, ¿sí? Yo en una vuelta antes me lo probé y me molestaba bastante esto. Además de que obviamente me quedaba chico en lo que sería el contorno de busto. Le di una vuelta más y me queda mejor. Pero, sin embargo, todavía me falta, sí, que me cierre bien adelante y tener un poco más de holgura en lo que sería la manga a la altura de la sisa. Podría dar más vueltas a mi canesú, pero ya me quedaría más largo del contorno de mi pecho y me quedaría una prenda mucho más holgada. Bien, si ustedes quieren generar eso, pueden seguir avanzando, pero en mi caso quiero dejar la holgura así como está, ¿sí? Que me quede el talle así como, que me calce bien, digamos, acá a lo que sería la sisa, pero le voy a dar algunas vueltas más, perdón, algunas cadenas sueltas más para que se ensanche lo que sería la manga. No le bajo esta parte de la sisa, no le doy más centímetros de largo a la sisa y doy un poco más de amplitud a lo que sería mi busto, ¿sí? Entonces la diferencia estaría en que no me quedaría más larga lo que sería la sisa. Bien, si quisiera que así sea, entonces le tengo que dar más vueltas. ¿Cómo voy a hacer esto? Como yo ya dije, tengo 17 vueltas y empecé a hacer la vuelta número 18 tejiendo el último punto de mi delantero inclusive. Bien, para separar lo que serían las mangas, tengo que poder unir la pieza delantera con la espalda. Y así que voy a saltar hasta acá. Ahí. Acá tengo todo lo que sería la manga y voy a unir tejiendo el primer punto que corresponda. Primero voy a hacer las cadenas. Voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respetando la tensión con la que vengo tejiendo. Y voy a saltar hacia la pieza de la espalda, omitiendo toda esta vuelta de la manga, ¿sí? Así que hago una lazada para empezar lo que sería mi media vareta, pincho el punto correspondiente y empiezo a tejer toda mi espalda, ¿sí? Lo que tengo que cuidar es que la cadena respete la misma tensión de tejido y que no quede torcida, y poder acomodar bien estas piezas, ¿sí? Que tampoco quede nada torcido. Avanzo por lo que sería mi espalda y ahora les muestro, les repito, cómo unir la sisa en la otra manga. Bueno, acá voy a tejer el último punto de la pieza de mi espalda y ya voy a unir lo que sería la segunda sisa. Voy a hacer las 6 cadenas que corresponden, que le voy a dar de amplitud. Ahí voy, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora voy a unir acá. Bien, empiezo tejiendo este punto. Lo podrían marcar con un marcador si lo desean. Y empiezan a tejer las medias varetas extendidas hasta finalizar la segunda pieza delantera. Acá ya completé las 18 vueltas de mi canesú y voy a dejar el tejido en suspenso con un marcador. Les quería mostrar que ahora voy a empezar a tejer cada una de las partes por separado, ambas mangas y lo que sería del busto hacia abajo, dando el largo de mi prenda, ¿sí? Me probé el canesú así como está y lo siento bien. Me gusta cómo me queda el largo de la sisa, de espalda no me tira y en la parte de adelante me queda apenas un poquito abierto, que no pasa nada porque yo ahora, una vez que termine toda la prenda, voy a añadir lo que sería el elástico para el frente y el cuello.
Así que ahora voy a continuar con el largo de las mangas y el largo de la prenda. Ahora, para continuar con lo que sería el largo de mi prenda, voy a retomar el tejido desde donde lo dejé en suspenso, tejiendo con la misma hebra. Voy a tejer una media vareta extendida por cada punto que tengo sin realizar aumentos ni disminuciones. Pero cuando llegue a las cadenas al aire, tengo que tejer únicamente por la hebra delantera de estas cadenas, ¿sí? Dejándolas de atrás sin tejer. Continúo tejiendo por lo que sería mi espalda y cuando llegue a la segunda sisa me va a pasar lo mismo. Tengo que tejer una media vareta por cada punto cadena únicamente tomando la hebra delantera, dejándola de atrás sin tejer. Para terminar la vuelta continúo con la segunda pieza delantera, llego al final, subo con 2 cadenas y giro. El resto de las vueltas no me voy a encontrar con esto, así que voy a seguir tejiendo normal tomando las 2 hebras de cada punto como correspondan, ¿sí? Si no les doy cadenas de más acá, simplemente me voy a encontrar con el otro punto y listo. Bien, las cadenas de atrás que dejo sin tejer las voy a utilizar para tejer la circunferencia de mi manga. Bien, ahora simplemente voy a dar la cantidad de vueltas que desee hasta obtener el largo que corresponda. Me lo puedo ir probando. Recuerden dejar algunos centímetros más, tejer algunos centímetros menos para que le podamos dar los que faltan con el elástico, ¿sí? Tengan en cuenta que si su cadera es más prominente que su contorno de busto y ustedes quieren hacer una prenda que llegue más que la cadera o hasta la cadera incluso, se les va a enroscar, ¿sí? Entonces tienen que hacer una prenda previamente ya más holgada. De todas maneras, ustedes se los van a ir probando y se van a ir dando cuenta de lo que les digo. Traten de que no les apriete en la parte de la cadera o llegado a ese largo para que no se les enrosque la prenda. Así que bueno, voy a seguir continuando por algunas vueltas y les muestro cómo queda. Les quería mostrar esto para que ustedes lo tengan en cuenta también cuando lo tengan que tejer. Acá no finalizaría el primer punto de mi pieza delantera, sino que finaliza acá. Recuerden que tejemos el último punto ahí. Y luego a partir de acá tengo la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cadena. Bien, y después retomo acá nuevamente. Tengan en cuenta esto para tejer bien todos los puntos. Entonces, termino, tejo con punto y acá el último de la pieza delantera, cadenas y luego retomo acá. Bueno, acá ya le di el largo deseado a mi cardigan. A esto me lo fui probando considerando que faltaban algunos centímetros más para lo que sería el elástico. ¿Cómo voy a contar la cantidad de vueltas que adicioné? Tengo en consideración las cadenas que utilicé para unir la sisa y de ahí para abajo, que esta sería mi primera vuelta, las cuento. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 vueltas. Bien. Ahora lo que voy a hacer es tejer las mangas. Acá voy a empezar a realizar el punto de burbujas y además voy a cambiar mi aguja. Yo venía tejiendo con un número 4 y ahora voy a tejer con una 5,5 porque este punto queda muy cerrado y si utilizaba una aguja menor me iban a quedar como más aplastadas y chiquitas las burbujas y me parecía que no quedaba lindo, ¿sí? De esta manera es como que también ganan flexibilidad y volumen. Luego para lo que fue el elástico volví a retomar mi aguja número 4 para que quede más cerradito, ¿sí? Además de cambiar la aguja, hay que tener en cuenta una determinada cantidad de puntos de base, múltiplos de. En mi caso elegí que sean múltiplos de 10, pueden elegir que sean múltiplos de 12 y de esta manera las burbujas les van a quedar más separadas, o múltiplos de 8 que les van a quedar más juntas, ¿sí? Siendo múltiplo de 10, tengo estas varetas en relieve por delante y un punto a cada costado antes de las burbujas, ¿sí? Que son en relieve por detrás. Si elijo múltiplo de 12, voy a tener 2 puntos entre esta vareta en relieve y las burbujas, ¿sí? Voy a tener 2 puntos a cada lado. Y si elijo que sea múltiplo de 8, estos puntos de acá no los voy a tener entre burbuja y burbuja únicamente las varetas en relieve por delante. Eso pueden hacer una muestra tanto para elegir la distancia que quieren que quede una burbuja de la otra, como también el número de aguja que van a usar para este punto, ¿sí? Yo ahora voy a realizar la primera vuelta, que es como de adecuación o de adaptación de la manga, porque tengo que tener esta cantidad de puntos de base múltiplo, ya sea de 10, de 8 o de 12, ¿sí? Entonces en esta manga
preferentemente voy a realizar aumentos o alguna que otra disminución, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes en función a qué tamaño quieren darle a la manga. Bien, yo voy a empezar a tejer esta manga entonces primero con mi aguja número 4, que voy a hacer esta vuelta de adaptación, y luego al punto burbuja lo voy a hacer con mi aguja mayor. Voy a tomar uno de los 3 puntos centrales, ¿sí? Ya que tengo 6, alguno de estos 3. Bien, y voy a tomar mi lado para tejer lo que serían mi primera vuelta. Voy a hacer un nudo corredizo, voy a pasar el punto y voy a subir con 2 cadenas que nos van a contar como punto, y allí mismo voy a tejer el primer punto. Bien, tengo una, voy escondiendo el hilado también, aprovecho, 2 y 3, y luego voy a tejer acá más intuitivamente, porque acá recién tengo las cabecitas de los puntos donde tejo un punto por cada punto, o me fijo dónde realizar los aumentos o disminuciones. Acá voy a tejer una distancia que me parezca apropiada, sin dejar agujeros, y voy a contar también la cantidad de puntos que tengo acá para saber cuántos puntos tendré que sumar o no acá también, ¿sí? Lo ideal es que les queden ambas mangas iguales, ¿sí? Con la misma cantidad de puntos de base, y que lo tejan más o menos de la misma forma. Yo, en mi caso, tengo 60 puntos de contorno, ¿sí? Me quedó justo, no tuve que hacer ni aumentos ni disminuciones. Así que voy a seguir tejiendo, voy a aprovechar a tejer acá lo que sería el cuerpo de este punto. Ahora realizo un punto acá. Y así voy a ir tejiendo cada uno de mis puntos hasta dar toda la vuelta. Y una vez que me encuentre acá, voy a unir con un punto deslizado. Para terminar esta vuelta, una vez que tengo los 60 puntos, hago un deslizado, ya voy a cambiar la aguja y voy a empezar a tejer mi punto burbuja realizando varetas. Bien, varetas comunes, varetas en relieve por delante y por detrás. Eso es todo lo que voy a hacer para hacer ese punto. Se van a formar las burbujas realizando aumentos y disminuciones. Bien, voy a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, que van a contar como punto. Y en el punto siguiente, ¿sí? En este no, voy a tejer acá 7 varetas en un mismo punto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Algo que tienen que tener en cuenta es que cada burbuja está compuesta por 5 vueltas, ¿sí? Pero se van intercalando. Bien. Pueden usar marcadores para definir el principio y final de la vuelta si así lo desean. Yo voy a marcar acá. Bien. Tengo entonces mis 7 varetas en un mismo punto. Ahora voy a hacer una vareta, ¿sí? Y ahora voy a tejer 7 varetas que cierran juntas, ¿sí? Una vareta por cada punto, luego voy a hacer que cierren todas juntas. Entonces voy a pinchar un punto, voy a pinchar el segundo haciendo una lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2, repito para el tercero, hago una lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2, acá ya tengo 3 varetas que sin cerrar, 4, 5, 6 y 7. Bien, ahora para que cierren todas juntas hago una lazada y cierro. Bien, en el punto siguiente hago una vareta y en el próximo 7 varetas en un mismo punto. Bien, voy a terminar acá, hago 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a hacer 7 varetas que cierran juntas y voy a hacer una vareta
una vez que hice esas 7 varetas en el mismo punto, una vareta en el punto siguiente y ahora 7 varetas que cierran juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago una lazada y cierro todas juntas. Noten que van a intercalar una vareta, 7 varetas en un mismo punto, una vareta y 7 varetas que cierran juntas alrededor de toda la vuelta, ¿sí? Ahora, esta vareta que yo tengo entre los aumentos y disminuciones que estoy haciendo, esa es el punto de separación de mis burbujas, ¿sí? Si yo quiero que estén más separadas, voy a agregar 2 varetas entre cada aumento y disminución, y si no quiero que queden separadas, que queden más juntas, ¿sí? Cuando es múltiplo de 8, esta vareta no la voy a realizar. Entonces voy intercalando aumentos y disminuciones por todo mi contorno. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me lo pueden comentar. Yo voy a seguir realizando esta misma secuencia hasta terminar la vuelta. Bien, para terminar esta primera vuelta de la manga, voy a unir simplemente con un punto deslizado. Voy a sacar el marcador y voy a unir. De esta forma. Noten que estas cadenas de subida, como ya les dije, van a contar como una vareta, ¿sí? Es la vareta intermedia entre cada punto. Si empiezan la vuelta con un aumento, van a tener que terminarlo con una disminución, ¿sí? Como se aprecia acá. Si no les queda de esta manera es porque hicieron mal el cálculo o porque repitieron alguna secuencia de más, ¿sí? O sea, repitieron 2 aumentos juntos o 2 disminuciones juntas. Bien, ahora voy a subir con 2 cadenas porque ahora más voy a hacer varetas en relieve por delante y por detrás. Y si hago 3, el punto me va a quedar más alto. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Donde tenemos el aumento, este abanico de 7 varetas, vamos a realizar por 3 vueltas más varetas en relieve por delante. Donde tenemos la vareta sola, voy a hacer vareta en relieve por detrás para que el punto me quede atrás. Y donde tengo la disminución de 7 varetas, voy a tejer una vareta en relieve por delante. Y esto es lo que voy a repetir, ¿sí? Las 7 varetas en relieve por delante, una en relieve por detrás y una en relieve por delante. Luego tengo una nuevamente en relieve por detrás y repito, ¿sí? Voy a tener siempre la misma secuencia. Entonces, subo con mis 3 cadenas que van a contar como punto y ahora voy a tejer una vareta en relieve por delante por cada vareta de este primer abanico de aumentos. ¿Cómo lo hago? Lazada, paso mi aguja, la punta de mi aguja, desde adelante hacia atrás, dejando la vareta de la vuelta anterior por delante del ganchillo. Tomo una lazada, saco hebra, lazada, cierro 2 bucles, lazada y cierro 2. Repito, hago una lazada, paso mi ganchillo desde atrás hacia adelante, dejando la vareta por delante de mi ganchillo. Hago una lazada y saco, lazada, cierro 2, lazada y cierro 2. Así voy a tejer mis 7 varetas, ¿sí? Una por cada uno de los puntos que aumenté. Ya me estoy acercando al final y tejo el último aumento. Ahora hago una vareta en relieve por detrás, hago una lazada y esta vez paso mi ganchillo desde atrás hacia adelante, dejando la vareta detrás del ganchillo. Saco la hebra, lazada, cierro 2, lazada y cierro 2. Bien, ahora voy a hacer una en relieve por delante porque sería la disminución de 7 que hice. Hago una lazada, tomo el punto, saco la hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. Y ahora nuevamente me va a tocar hacer en relieve por detrás. Si no lo vieron, entonces les repito cómo hacer la vareta en relieve por detrás. Lazada, paso mi ganchillo desde atrás hacia adelante, dejando la vareta detrás del ganchillo, ¿sí? Saco la lazada, hago una lazada, cierro 2 bucles, lazada y cierro 2. Bien, este paso de hacer
7 varetas en relieve por delante. En el abanico, una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, donde están las disminuciones, y la vareta en relieve por detrás. Lo voy a repetir por toda la secuencia, ¿sí? Porque ahora se vuelve a repetir estos mismos 4 pasos. Voy a repetir esto por esta vuelta, y esta misma secuencia, una vez que la termine, la hago por 2 vueltas más. Bueno, ahora para cerrar esta vuelta les muestro cómo hago el deslizado. No atravieso la cadena, sino que paso así, perdón, ahí, si se llega a ver, tomo la lazada y deslizo. Voy a poner mi marcador, así no se me desarma el punto. Ahí está. Y les muestro cómo va quedando esto, ¿sí? Tengo la primera vuelta donde hice los aumentos y las disminuciones, y acá se ve que tengo 3 vueltas más, ¿sí? 1, 2 y 3. ¿Sí? Respetando, como ya les dije, las varetas en relieve por delante, que están todas tejidas en el mismo punto. Después la vareta en relieve por detrás. Esta vareta en relieve por delante, que salía de la disminución. Vareta en relieve por detrás, y nuevamente se repite esta secuencia, ¿sí? Entonces, ahora ya llegó el momento de cerrar, porque tenemos la primera vuelta, 3 vueltas más, y la vuelta de cierre para concluir con nuestras burbujas, ¿sí? Voy a subir con 2 cadenas y voy a cerrar esta burbuja. Hago una lazada, pincho el punto, haciendo la vareta en relieve por delante, y voy a dejar ahí, no voy a cerrar la vareta, ¿sí? La voy a dejar sin cerrar, y voy a pasar a la siguiente. Y a la otra, que sería la tercera, repito lo mismo en la cuarta, la quinta, la sexta, y en la séptima les repito como es, lazada, pincho paso mi ganchillo de adelante hacia atrás, dejando la vareta a la vuelta anterior por delante del ganchillo, saco la hebra, lazada, cierro 2 bucles. Ahora tengo acá en mi ganchillo las 7 varetas sin cerrar, hago una lazada y cierro todas juntas. Así acabo de cerrar lo que es mi burbuja, ¿sí? Ahora tejo la vareta en relieve por detrás, y acá voy a hacer un aumento, ¿sí? Acá estaría repitiendo la primera vuelta. Hago disminuciones y hago aumentos. Mi aumento lo voy a hacer acá. Voy a tejer mis 7 varetas en el mismo punto, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, como yo les decía, si bien cada burbuja consta de 5 vueltas, es como que se van intercalando, ¿sí? Porque donde cierra una ya estaría empezando la otra, no es que en la vuelta siguiente empieza. Bien, acá me toca la vareta en relieve por detrás, y simplemente tengo que repetir esto que acabo de hacer. Cerrar todas juntas, vareta en relieve por detrás, aumento de 7, vareta en relieve por detrás. Acá ya me tocaría hacer la disminución de las 7 varetas. Bien, voy a terminar de hacer cerrar esta burbuja, y simplemente repito esos 4 pasos que acabo de mencionar. Y cuando llegue al primer punto, uno con deslizado y continúo. Voy a poner acá mi marcador para que no se desarme el punto. Yo ahora les voy a mostrar que acá tendría mi primera vuelta de burbujas, ¿sí? Acá sería mi primera vuelta, entonces acá voy a tener lo que serían 1, 2, 3, 4 vueltas de burbujas, tanto de un lado como del otro, ya que si cuento del otro lado tengo que tener la misma cantidad, ¿sí? Que sería acá, tengo 1, 2, 3 y 4. Una vez que haya terminado las 4 secuencias de burbujas para cada lado, ¿sí? Voy a hacer una primera vuelta y luego voy a realizar una vuelta de disminuciones. Con medio punto voy a retomar mi aguja número 4. Yo lo que hago es tomar mi manga, me pongo la mano y más o menos tengo en consideración lo que tengo que achicar. Entonces, retomando,
Si quiero que mi puño quede de esta manera, todo esto de acá lo voy a disminuir. Son la cantidad, cuento cada uno de ellos, es la cantidad de puntos aproximada que tengo que disminuir. Entonces, yo hice una primera vuelta de disminuciones, realizando disminuciones simples, ¿sí? 2 puntos, los disminuyo, medio punto, y disminuciones triples de medio punto. Luego subí con 2 cadenas, hice una primera vuelta de medias varetas y luego hice varetas en relieve por delante y por detrás, 1, 2, 3, 4 vueltas, ¿sí? Esa sería la secuencia de mi manga. Las vueltas de punto burbuja de mi segunda manga. Ahora les voy a mostrar cómo hacer las disminuciones y vuelta por vuelta, ¿sí? Es sencillo, ya se los mencioné, es más que nada para que les quede a ustedes por si tienen alguna duda. Voy a correr esto, ahí. Bueno, voy a subir con una cadena, ya tomé mi aguja número 4 y voy a hacer disminuciones simples y disminuciones triples de medio punto. Pincho entonces el primer punto, saco una lazada, pincho el segundo punto, saco una lazada y cierro. Acá voy a marcar con mi marcador la primera disminución. Ahora, para hacer una disminución triple, paso a los 3 puntos siguientes y saco una lazada, ¿sí? Ahí. 1, 2 y 3. Lazada y cierro. Tengo que repetir estas 2 disminuciones a lo largo de toda la vuelta. Repito, disminución simple, saco 1 y 2, lazada y cierro. Y disminución triple, saco 3. 1, 2 y 3. Lazada y cierro. Hago toda la vuelta y cuando llegue acá voy a unir con un punto deslizado. Llegando al final de la primera vuelta vamos a unir con un punto deslizado, como ya les mencioné, deslizado, y ahora voy a subir con 2 cadenas, 1 y 2, y voy a hacer medias varetas. Las cadenas no van a contar como punto. Voy a hacer medias varetas simples. Acá tengo la primera, marco, y continúo realizando una media vareta por cada punto, ¿sí? De esta manera. La media vareta es simplemente lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada y cierro todos los bucles. Al finalizar también voy a unir con un punto deslizado. Ya llegué al final de esta vuelta de medias varetas, voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, voy a subir con 2 cadenas, esta vez, y ahora voy a hacer varetas en relieve por delante y por detrás, ¿sí? Para hacer por delante, ya saben, ahí hacen una lazada, pasan la aguja de adelante hacia atrás, dejando la media vareta de la vuelta anterior por delante del ganchillo, sacan hebra, lazada, cierran 2, lazada, cierran 2. Ahora hago una por detrás. Hago una lazada, pincho el punto de atrás hacia adelante, dejando la media vareta de la vuelta anterior por detrás de la aguja, saco la lazada, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. ¿Sí? Simplemente vamos a ir intercalando medias varetas en relieve por delante y por detrás por toda la vuelta. ¿Sí? Una vez que terminen esta vuelta, unen con deslizado y hacen la cantidad de vueltas que deseen. En este caso, yo, como ya les dije, hice la primera vuelta de medias varetas y luego hice 1, 2, 3, 4 vueltas de varetas en relieve por delante y por detrás. Al finalizar la última vuelta, unen con deslizado y traban. Ahora que ya terminé de hacer ambas mangas, voy a empezar con los elásticos. Primero con el elástico inferior y luego con el elástico de la vista. Bien, voy a tomar mi delantera izquierda del derecho y voy a agarrar la parte de abajo, ¿sí? Voy a tomar mi hebra nueva para continuar con el tejido. Voy a hacer un nudo corredizo y voy a tomar la punta y voy a pasar este bucle. Voy a ir perdiendo, si quiero, las hebras a medida que tejo. Voy a subir con 2 cadenas que no van a contar como punto y voy a hacer una primera vuelta de medias varetas. ¿Sí? Este primer punto lo tejo y tejo una media vareta por cada punto. Lo que voy a hacer es ir tejiendo medias varetas por todo este contorno hasta que llegue al final.
Después de ahí voy a subir con 2 cadenas y voy a intercalar varetas en relieve por delante y por detrás las vueltas que sea necesario. Acá ya terminé de realizar esta primera vuelta de contorno, subo con 2 cadenas, giro el tejido y empiezo a hacer varetas en relieve por delante y por detrás. Voy a correr esto un cachito, ahí. Tomo las medias varetas de la vuelta anterior y voy intercalando de esta manera. Simplemente es hacer eso hasta el final y una vez que terminen la vuelta van a tejer los puntos como se presentan, ¿sí? Que esto quizás yo no lo había mencionado. Si esta vareta está en relieve por delante, sigo tejiendo en relieve por delante, si está por detrás, la tejo por detrás. Lo mismo que con el puño, ¿sí? Fui intercalando y tejiendo las varetas como se presentaban. Una vez que hice la primera vuelta y que fui acomodando por delante y por detrás, a partir de la segunda vuelta voy tejiendo los puntos como se presentan. Así que voy a continuar con esto y luego les comento cómo tejer el elástico en esta parte de acá. Ahora les voy a mostrar cómo finalizar esta vuelta de elástico que no se los había mencionado antes. Como ven, acá estoy tejiendo los puntos como se presentan. Acabo de hacer una vareta en relieve por delante y ahora voy a hacer una en relieve por detrás y me queda el punto final que lo voy a hacer en relieve por delante, ya que son los puntos que venía intercalando. Voy a subir con 2 cadenas y voy a girar. Y no voy a tejer sobre este primer punto porque acá contarían como punto las cadenas que acabo de subir y voy a tejer los puntos como se presentan, ¿sí? Ahora tengo en relieve por delante el segundo punto, lo tejo y el siguiente por detrás y así voy tejiendo, ¿sí? Cuando hice la primera vuelta de medias varetas, las cadenas no contaban como punto y tejí en ese mismo punto una media vareta. Ya luego las 2 cadenas de subida van a contar como punto y me va a quedar el borde de esta forma. ¿Cómo voy a continuar? No voy a cortar la hebra, ya sea que termine de este lado o de este otro, y voy a continuar realizando una vuelta de medias varetas. Es indistinto en este caso el lado donde empiecen porque al ser el punto reversible no va a haber dificultades. Bien, voy a subir con 2 cadenas y voy a tejer medias varetas. Acá se van a encontrar con que tienen el alto de los puntos, así que van a tener que mantener la misma distancia entre punto y punto de manera más intuitiva, ¿sí? Ya cuando lleguen a lo que sería el cuello, acá sí tienen las cabezas de los puntos y van a tejer una media vareta por cada punto. Bien. Acá simplemente tratan de mantener la misma distancia entre punto y punto, ¿sí? Pueden contarlos para que a su vez estos puntos sean los mismos que vamos a realizar en el otro lateral, ¿sí? Tiene que quedarles parejo. Avanzando con esta primera vuelta de medias varetas, una vez que lleguemos al punto de la esquina, que va a separar lo que es la vista del cuello, voy a hacer un aumento triple. Es decir, 3 medias varetas en el mismo punto. Este tipo de aumento lo voy a repetir en el otro lateral, ¿sí? Donde empieza la vista y terminaría el cuello. En esta misma esquina voy a hacer un aumento triple. Ahora, así como hago aumentos en estos sectores, va a haber otras partes del tejido donde voy a hacer disminuciones. En esta primera vuelta voy a hacer disminuciones simples. Es decir, donde tengo este huequito acá, que lo tengo acá, acá, acá. Y acá voy a hacer disminuciones simples, ¿sí? En esta primera vuelta. Así que voy a avanzar. Si ustedes necesitan, pueden marcar con marcador de puntos para no olvidarse de hacer la disminución de medias varetas en esta primera vuelta. Bien, yo voy a avanzar un poquito. Y acá me encuentro con estos 2 puntos, ¿sí? Así que para hacer la disminución de media vareta hago una lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, pincho el punto siguiente, saco hebra, lazada y cierro.
Bien, voy a repetir esta misma disminución en los sectores que ya les dije y cuando lleguen, recuerden, a este otro extremo, hacer un aumento triple y luego siguen tejiendo recto. Al llegar al final de esta primera vuelta, voy a subir con 2 cadenas y voy a girar el tejido. Ahora voy a empezar a tejer mis varetas en relieve por delante y por detrás, ¿sí? Una y una. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que cuando llegue a esta esquina, tengo que hacer un aumento triple nuevamente en el punto central de los 3 que aumenté. Bien, y cuando llegue a este sector donde realicé la disminución, voy a hacer una disminución triple, ¿sí? Voy a tomar como punto central en el que hice la disminución en esta primera vuelta y ambos puntos a los laterales. Voy a seguir avanzando con mis varetas en relieve y les voy a mostrar cómo lo tengo que hacer en cada caso. Acá ya llegué al sector de mi cuello, al primero, ¿sí? Y tengo el aumento triple que hice en la primera vuelta. Bien, tengo 1, 2 y 3. Así que ya tejí la vareta que corresponde por mi primer punto y ahora voy a realizar el aumento triple en el punto del medio. Así que voy a hacer una vareta en relieve por delante, que es la que sigue en función a mi secuencia. Ahora en el mismo punto voy a hacer una vareta en relieve por detrás. Y finalmente en este mismo punto voy a hacer una vareta en relieve por delante. Parece un poco engorroso, pero es sencillo de realizar. Como el último punto que tejí está por delante, paso al siguiente tejiendo vareta en relieve por detrás, pero ya sin realizar aumentos. Recuerden que esto mismo lo tienen que hacer en el lateral del otro lado, ¿sí? Voy a continuar tejiendo hasta que me encuentre con el sector de las disminuciones. Recuerden que pueden usar marcadores de punto, tanto para las disminuciones como para los aumentos, para de esta forma no obviar realizar este proceder. Acá ya me encuentro con la disminución y recuerden que tengo que tomar este punto como cada uno a su lateral. Bien, entonces voy a tomar en relieve por delante, hago una lazada, paso mi ganchillo de atrás hacia adelante, dejo el punto delante del ganchillo, saco hebra, lazada, cierro 2, ahora paso al siguiente, pero tejiéndolo por detrás. Lazada, cierro 2 y el tercero, esta vez por delante, lazada, cierro 2, lazada y cierro todos los bucles que tengo en mi aguja. Tengo 4 bucles y una lazada. Y cierro. Acá tengo mi disminución triple. El último punto lo hice por delante. Voy a seguir con el próximo por detrás. Bien, pero ya tejiendo, intercalando los puntos. Recuerden que esta misma disminución la tienen que hacer donde hicieron las otras disminuciones en la vuelta anterior. Esto mismo voy a repetir por 3 vueltas más. No se olviden de realizar en cada una de las vueltas aumentos en estas esquinas, aumentos triples y de ahora en más disminuciones triples en estos sectores. Bueno, les quería mostrar cómo fui avanzando con mi cardigan. Al final lo que hice fue hacer en el cuello, además de los puntos de base, 3 vueltas más y a lo que serían las vistas hice una vuelta más. Es decir, cuando fui avanzando con la primera vista tejí hasta lo que fue el último aumento, inclusive sin realizar aumentos y dejé de tejer, ¿sí? Y para hacer la segunda vista voy a hacer lo mismo, ya sea que retomen el tejido desde acá o desde abajo, es indistinto porque es reversible. Bien, y me quedó como, les voy a mostrar acá, lo voy a desarmar, como un desnivelcito chiquito. Ahí está. Entre la terminación y el borde. Entonces, ¿qué fue lo que hice?
para que me quede más parejo. Ustedes pueden utilizar puntos un poco más altos dependiendo de cómo les esté quedando su trama. Bien, una vez que yo llego al final, bien, que tejí los puntos como correspondían, como se presentaban, subo con una cadena y voy a ir tejiendo puntos deslizados, ¿sí?, de manera floja, a una medida que considere, a una distancia entre ellos que considere acorde, ¿sí? Porque acá no tengo puntos, acá estoy yendo por el alto, ¿sí? Entonces es como que lo voy haciendo a ojo de manera intuitiva. Así que, bueno, voy a seguir avanzando, realizando los deslizados, hasta acá más o menos. Y acá directamente voy a unir. Si este último lo desarmé, me pareció que era mejor unirlo. Y hago monto la hebra y trabo, ¿sí? Y me quedaría así, de esta manera, más prolijo, ¿sí? Como más equiparado este borde. Pueden hacer medios puntos si quieren que les quede un poco más alto. Yo en este caso, acá ya lo terminé. Ven que me queda parejito. Ahora les voy a mostrar cómo esconder la hebra. Yo escondí las hebras de mi tejido de esta misma manera como les voy a indicar. En este caso voy a pasar para atrás. El resto de mis hebras me han quedado del lado de adentro. Yo las fui escondiendo del lado de adentro y luego las fui perdiendo por el tejido de esta forma. Voy pasando la aguja por la trama de mi prenda de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, trato de ajustar un poco, no mucho como para que no se frunza, y voy a volver. No por el mismo agujerito por el que vine, sino que voy a pasar por arriba de una de las hebras para ir hacia el otro lado. Porque si vuelvo por el mismo agujerito voy a deshacer lo que acabo de realizar. Paso la hebra, ajusto levemente y ahora repito lo mismo. ¿Sí? No vuelvo por el mismo agujerito, sino como que salteo una hebra, es decir, la paso por arriba y avanzo por el tejido. En este caso la hebra me quedó corta, pueden dejarla más larga para trabajar más cómodo. Y ahí más o menos le quedaría, cortan y ya estaría terminada la prenda. En este caso yo decidí no colocarle botones. Si ustedes quieren colocarle botones pueden hacer los ojales. ¿De qué manera van a hacer los ojales? Van a decidir en cuál de las vistas primero van los ojales y en cuál los botones. Y primero tienen que dejar el espacio para los ojales, luego cosen los botones del otro lado a la misma altura. Por ejemplo, si yo quisiera que el ojal me quede, por ejemplo, en esta vuelta de acá y en esta altura, voy a tejer un punto y voy a reemplazar el punto donde iría el ojal por una cadena al aire. Voy a saltear el punto de acá abajo y tejo el siguiente. Bien, entonces acá me quedaría como un huequito, ya que no habría vareta en relieve, sino que habría una cadena. Para la vuelta siguiente, sobre esta cadena, ¿sí? Lo que voy a hacer en realidad es reemplazar esta vareta por una media vareta sobre la cadena, ¿sí? Porque las varetas extendidas son un poco más cortas. Entonces voy a hacer una vareta, ¿sí? Sin hacerla en relieve. Y el próximo punto sí lo tejo como se presenta. Ahora, en la vuelta siguiente, cuando tenga que tejer sobre mi vareta, ahí sí la voy a tejer en relieve. Bien, entonces, ¿dónde está? Donde queremos hacer el ojal, reemplazamos el punto por una cadena al aire. En la siguiente vuelta, sobre esta cadena tejemos una media vareta y luego más vueltas, si es que les queda más ancho todavía la vista, pueden seguir tejiendo en relieve las varetas. Bien. Bueno, como yo les dije acá, sumé una vuelta más a la vista, porque a mí me gusta como queda así, le quise dar un poco más de vuelo a la vista. Ustedes pueden no hacerlo. También pueden hacer un cuello más pequeño, si es que así lo desean. Lo que tiene bueno es que ustedes se lo van probando. Entonces con esto van viendo de qué medida lo quieren. Bueno, entonces así quedaría la prenda terminada. Espero que les haya gustado. Es realmente una propuesta muy sencilla, aunque no lo parezca. Y
Tiene un detalle realmente hermoso en las mangas. Ahora los invito a suscribirse a mi canal y de esta manera seguir apoyando mi trabajo. Muchas gracias.